Bueno, esta noche vamos a... Bienvenida, Elisa. Esta noche vamos a estar hablando sobre la conciencia y el nivel de conciencia o el estado de conciencia. El estado luego lleva a niveles. Entonces, y luego vamos a ver que nos habla en un curso de milagros sobre la conciencia. Y entonces, bueno, en primera instancia, el estado de conciencia hace referencia a nuestras funciones neurocognitivas y nuestras funciones perceptuales. Neurocognitivas como por ejemplo la atención, la percepción, el lenguaje, las funciones ejecutivas, nuestro movimiento, la memoria y la coordinación. Cuando nosotros estamos haciendo uso de nuestro cuerpo, en cualquiera de esas funciones estamos haciendo uso de nuestra conciencia. Y también cuando vemos, cuando leemos, cuando escuchamos, cuando saboreamos, cuando tocamos, también estamos haciendo uso de la conciencia. Eso es en términos, digamos, fisiológicos, el uso de la conciencia y la conciencia humana, digámoslo así, para trabajarla como aquí a nivel fisiológico del cuerpo. Eso nos habla de nuestra conciencia humana y cómo se usa. Ahora, el estado y el nivel ya son otros fenómenos que, digamos, vienen a complementar estos fenómenos, digamos, naturales y biológicos nuestros. Entonces, cuando hablamos de el estado de conciencia, estamos hablando de esto que piensa cada ser humano, cada sujeto, cada persona. Esto que esta persona piensa, esto que esta persona cree, esto a lo que la persona le teme, esto que la persona desea. Todos esos componentes que ya no son solamente biológicos ni digamos corporales, alimentan el estado de conciencia de la persona. Por eso ya se habla de un estado. Un estado es una posición, una situación, es una ubicación. Entonces, lo que la persona cree, si la persona cree, a ver, digamos, que todos los días son lo mismo, por decir un ejemplo, eso habla de su estado de conciencia. Ella está parada en esa ubicación de que todos los días son iguales y son lo mismo. Si la persona cree que su vida es valiosa, eso nos habla de su estado de conciencia. O sea, todo tipo de creencias que la persona maneje frente a sí mismo, a sí misma o a sí mismo y frente a su alrededor, nos está hablando del estado de conciencia. Y como podemos ver, el estado de conciencia es una interacción, o sea, es una combinación entre lo fisiológico, lo neurológico y lo emotivo, lo digamos racional en términos de pensamiento, lo y silencio un momentico porque acá creo que había una interrupción y para que no salieran en la grabación, silencio un momento. Entonces sí, ya vemos que hay esa interacción
entre las funciones neurocognitivas, las funciones perceptuales y el pensamiento, y aquí le agregamos algo más. Es las experiencias subjetivas de la persona. Las experiencias subjetivas son las experiencias particulares que generalmente movilizan, por eso se llama emoción, movilizan en la persona sentimientos, emociones y todo este tipo de situaciones particulares, porque a mí, por ejemplo, decimos experiencias subjetivas y particulares porque a algunas personas las arañas les producen miedo, a otras no. Entonces eso es una situación muy particular. A unas personas no se montan en avión, digamos, por más de 6 horas porque les produce angustia, a otras no. Entonces esas ya son las experiencias particulares que movilizan emociones y, por supuesto, todo el funcionamiento de la persona, de este sujeto, de este ser, de esta persona. Entonces también entran sus funciones neurocognitivas, sus funciones perceptuales, sus emociones, sus creencias, todo. Y a eso es lo que nosotros le llamamos estado de conciencia de la persona. Entonces, cuando hablamos de un estado de conciencia de la persona, estamos hablando de su particularidad esencial e integral en todos los aspectos de su ser. Y algunas personas somos conscientes de nuestro estado de conciencia y de nuestra conciencia, pero hay otras personas que no son conscientes de eso. Si uno les pregunta, por ejemplo, ¿cómo te hizo sentir esta lluvia? Normal, o sea, no tienen un nivel de, digamos, descriptivo o relacionado consigo mismo de esa experiencia externa. Entonces, normal, no pasa nada, que no sé qué. O sea, no tienen conciencia del desarrollo de ellos como seres en interacción con el medio. No desarrollan esa conciencia. Y hay muchas personas que viven así. Eso es lo que estas líneas de desarrollo espiritual y de desarrollo personal han llamado el vivir en el piloto automático. Viven haciendo lo mismo todos los días, sin detallar si se sienten bien, si les gusta, si usaron qué sentidos o qué otros sentidos no. Ellos no se ponen a meditar si creen en esto o no lo creen, si esa creencia les conviene o no. Ellos viven cotidianamente de una manera, digamos, natural, digámoslo así. Entonces no desarrollan conciencia de su conciencia. No sé si estoy siendo clara, si está aclarado el asunto. Bueno, espero que sí. Y entonces allí vamos a entrar a ver qué nos dice el curso de milagros frente al estado de conciencia. Lo estuve leyendo y sí hay un párrafo donde ahorita lo vamos a ver, donde el curso de milagros habla de la conciencia, aunque inicialmente, y habla del estado de conciencia, aunque inicialmente el curso solo habla de conciencia y nos va indicando, nos va dando unas orientaciones frente a lo que requiere y significa la conciencia en nosotros. Y esto es importante porque en realidad el llamado, yo me atrevo a pensar que de todo tipo de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de desarrollo personal, de ser cada vez mejores, de ser cada vez más integrados, más íntegros,
tiene que ver con ese desarrollo de la conciencia, ese desarrollo de mi conciencia, mi autoconocimiento, mi conocimiento concienzudo y consciente de mí, de mi ser y de mis condiciones. Bueno, entonces vamos a compartir el libro para que vamos viendo desde el libro qué se nos dice del estado de la conciencia y por supuesto del estado de conciencia. Esto ya lo estamos viendo. Entonces vamos a buscar conciencia sí. Bueno, y vemos que nos aparece en la primera página la palabra conciencia en la página 4 de mi libro de PDF, y estamos en este primer punto donde el libro está diciendo que postula, del curso de milagros está hablando de sí mismo en términos de qué es, qué postula, qué pretende el libro como tal. Y vemos aquí que nos habla este primer, digamos, nivel. Dice, del conocimiento y de la percepción. Mire que aquí ya nos está hablando de las funciones neurocognitivas y las perceptuales que había mencionado antes. Surgen dos sistemas de pensamientos distintos que se oponen entre sí en todo. En el ámbito del conocimiento no existe ningún pensamiento aparte de Dios, porque Dios y su creación comparten una sola voluntad. El mundo de la percepción, por otra parte, se basa en la creencia en opuestos, voluntades separadas y en el perfecto conflicto que existe entre ellas. Como vemos aquí, está hablando también de las creencias, que son otro componente de la conciencia, entre ellas. Entre ellas y Dios. Lo que la percepción ve y oye parece real porque solo admite en la conciencia aquello que concuerda con los deseos del perceptor. Esto da lugar a un mundo de ilusiones, mundo que es necesario defender sin descanso, precisamente porque no es real. Entonces aquí ya nos está diciendo cómo este ser tiene una conciencia en la que solo admite lo que esa persona considera, no admite otra cosa. Entonces, si la persona cree que Dios está allá en el cielo y si uno le dice, no, Dios está en ti, no lo cree, porque esta persona no admite, su conciencia no admite esa forma de pensar. Entonces, y eso es un nivel de conciencia. Y por supuesto ese nivel de conciencia da da lugar a un mundo de ilusiones, un mundo de fantasías. Y eso sí es tan típico que uno lo pueda ver permanentemente en la cotidianidad del diario vivir con las personas. Creen una cantidad de cosas increíbles. Yo me quedo aterrada cuando yo hablo con las personas y me plantean unas cosas que yo digo, uy, esta persona cree todo eso, uy, esta persona piensa todo eso. Cuando uno los escucha y uno se da cuenta de que realmente han creado un mundo de ilusiones, un mundo que no necesariamente es ni real, ni verdadero, ni servicial, ni siquiera les sirve, y sin embargo las personas están allí. Y ese es su nivel de conciencia, y su nivel y su estado de conciencia. Es así.
es ese su estado de conciencia y a veces por eso es que uno se estrella porque uno dice, bueno, uno quisiera que cambiaran eso, pero esa no es la función nuestra, hacer que ellos cambien eso. La función nuestra es cambiar nosotros, trabajarnos nosotros y en esa medida pues ser luz, ser oportunidad para que el otro lo pueda hacer. Veamos a ver qué otra cosa nos habla de conciencia. Aquí, ya en la página 5, que sigue el mismo orden, donde el libro El Curso de Milagros está hablando de qué pretende y todo, dice, la percepción es una función del cuerpo. Sí, ya lo veíamos. La percepción, o sea, ¿qué es la percepción? Lo que tú hueles, miras, oyes, tocas y saboreas. Esas son funciones del cuerpo. Y por lo tanto supone una limitación a la conciencia. Mire cómo nos está diciendo que esas percepciones limitan un verdadero conocimiento de nuestra conciencia. Y es así, por eso es que el curso invita a mirar de otra manera, a mirar otra vez para mirar de otra manera. Porque si yo me quedo con lo que yo, digamos, he visto toda mi vida, digámoslo así, yo he visto desde pequeña, he visto de pronto, si yo he visto que en mi familia no hacen sino quejarse, que no tienen plata, que pobrecitos, que la vida es difícil, pues como eso yo lo he visto toda la vida, eso es lo que yo he visto, lo que yo he oído, entonces yo me quedo con eso. Entonces eso es una limitación. ¿De qué? De la conciencia, porque me quedo con esa conciencia y estoy allí, encuadrada y limitada. Te escuchamos, Elisa. Gracias. Vea, lo que yo tengo más o menos en mi experiencia con el curso de milagros, el trabajo de la conciencia, es completamente opuesto al trabajo de la conciencia del mundo. Ser consciente en el mundo es usted estar trabajando con la acción, o sea, con el cuerpo. Cuerpo, percepción, yo percibo, soy un cuerpo y inmediatamente acciono. ¿Sí? Esa es la conciencia para el mundo. Para el curso, el nivel de conciencia tiene que ver con la mente. ¿Qué tan dispuesta estoy yo a entrenar mi mente para ser consciente de lo que tengo que trabajar en mí para ver otra cosa? Ese es el verdadero trabajo con el curso. Por eso es que ser consciente significa hacer las 365 lecciones de un curso de milagros y ponerlas en práctica todos los días, la lección del día. Entre más tú entrenas tu mente, más vas soltando los condicionamientos que tenemos y nos vamos volviendo más conscientes del estado presente, que es el que tenemos que estar para poder vivir aquí de otra manera y poder ver otra cosa en el mundo. Porque el mundo es la mente humana, la mente individual. Nosotros nos unimos en todas esas mentes, ¿sí? Y ese colectivo que hace es el que crea el conflicto, el caos. Pero nosotros estamos aquí ¿para qué? Para cambiar eso. Hoy pensaba en eso. ¿Qué estamos nosotros aportando al mundo realmente? Estamos aportando un granito de arena. ¿Para qué? Para que ese mundo interno se pueda ver externamente. Nosotros aportamos día a día en estos medios un lugar en mi mente para que cambie lo que yo estoy proyectando, que ya no sea una proyección ni una fabricación, sino que sea una creación de un mundo completamente nuevo. Eso es ser consciente de lo que somos ahora. Porque si nos vamos al mundo,
El mundo se fabricó como una amenaza contra el Hijo de Dios. Este mundo no es consciente de nada. Lo dice el curso al principio, dice este mundo se creó, inclusive en la parte que estamos haciendo de la segunda parte del curso de milagros, lo habla claritico, este mundo se creó como una amenaza. Entonces, para poder salir de la limitación del cuerpo, nosotros tenemos que reversar esa percepción-acción, que es la que hemos usado con el cuerpo, para hacernos supuestamente, entre comillas, conscientes del mundo. No, para ser conscientes del mundo tenemos que hacer al revés. Ubicarnos en la mente, entrenarla y empezar a depurar paso a paso todo lo que son las lecciones para que nos hagamos más conscientes de que del presente, de lo que estamos viviendo en el momento y lo volvamos un instante santo. Porque cada momento es un instante santo si tú lo eliges. Porque el tiempo no existe. Aquí nosotros venimos y nos sentamos una hora a hablar, pero realmente el tiempo no existe si tú no le das el valor que te corresponde a esa hora que estamos usando aquí. Todo es la manera como tú, cuál es tu verdadera intención, desde dónde estamos haciendo este trabajo. Y nos estamos haciendo conscientes realmente del propósito santo. Entonces, ese es mi trabajo, yo lo estoy tomando a cabalidad. Entonces nos toca realmente volvernos responsables de eso. ¿Sí? Todo lo que está a tu alrededor es responsabilidad de nosotros, absolutamente todo, Carmen. Hasta el zancudo que se mete en el cuarto. Si perturba tu paz, hace parte de tu conciencia, de tu estado de conciencia. Entonces, ¿qué tengo que trabajar? Esa partecita para poder sentirme, vibrar de otra manera y aportar al mundo creación, lo que Dios tiene para mí y para el mundo. Yo creo en Dios, creo de co-crear, creo en Dios, entonces creo como Él, o creo algo, entonces de resto no podemos hacer nada. Todo viene de Él, y más a nosotros que hacemos el curso y que nos ponemos realmente en la tarea de darlo, de enseñarlo, de memorizarlo, de practicarlo. Los hermanos nos unimos aquí, todos estamos unidos, así nos veamos separados en redes y el uno haciendo una cosa, el otro otra, estamos unidos en una sola mente, y esa unidad es el estado de conciencia que queremos tener para que todo empiece a moverse. Eso es lo que yo pienso de eso. Sí, lo que pasa es que tú lo has dicho, eso va de menos a más. Y mira que aquí lo está diciendo, aquí dice, supone una limitación de la conciencia. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí el curso? Tenemos una limitada conciencia, como tú lo estás planteando cuando tú dices, aquí en el mundo se piensa de esta y esta forma. Y allí nos está diciendo, hay una limitada conciencia, hay un limitado nivel de conciencia. Y dice, produce las limitadas reacciones que éste tiene. Mire, todo es limitado. Mire, víctima de la enfermedad, la vejez, la decrepitud. Todo aquí es limitado. Entonces nosotros estamos... ¿Qué está haciendo la mayoría de las personas? Viviendo en un estado de conciencia limitado, un estado de conciencia minimizado. ¿Cuál es la idea? Que de allí se evolucione a más, y a más y a más. Y esa es la invitación del curso. Pero tiene que, en primera instancia, llevarte a reconocer la conciencia que tienes, digamos, al inicio del curso. Tienes que reconocerla, entenderla, verla, aceptarla,
para que tú empieces el proceso de transformación. Y por eso las lecciones, y por eso los otros, digamos, las otras personas que de alguna manera tienen su tiempo para que nos vayan ayudando en ese proceso. Y es lo que dijiste, lo que pasa es que hay que ser conscientes de que uno empieza en un nivel y uno va avanzando. Ojalá todos pudiéramos decir que avanzamos al mismo ritmo, ¿no? Cada uno a su ritmo, a su nivel, en sus condiciones, avanzamos y de pronto retrocedemos o avanzamos y nos paramos, bueno, pero esa es la responsabilidad que debemos desarrollar. A mí me gustó también esta parte de conciencia donde habla, los milagros son expresiones de una conciencia interna, mira, ¿de quién? Mira de quién. Es una conciencia interna no tuya. Tú empiezas a recibir el milagro y a vivir el milagro cuando tú ya tienes una conciencia interna de Cristo. Ese es el desarrollo. Y de haber aceptado su perdón en la medida en que te vas perdonando a ti mismo y a ti mismo. Entonces vemos cómo se va evolucionando nuestro nivel de conciencia, cómo va cambiando, se va transformando de un estado a otro estado. Y eso es un estado que no tiene límite, porque siempre es expansivo, siempre. Es expansivo. ¿Por qué? Porque la vida espiritual no tiene límite, no tiene como tu cuerpo tiene límites. Y digamos que aquí las cosas tienen límite, pero lo espiritual y lo mental no tiene límites, siempre va en estado exponencial. Entonces acá vemos que, como veíamos en el párrafo anterior, un estado de conciencia limitado, y acá nos habla los milagros, un estado de conciencia interna de Cristo, donde aceptamos el perdón. Ya vamos elevándonos poco a poco, y de eso se trata. Digamos que ese es el proceso a seguir, y ese proceso es algo que no es que, como lo dijera yo, no es como en la escuela o en el colegio, que alguien te califica, no es que tienes que responderle a alguien, no es que, no, es algo que es tuyo, es tu proceso, es tu nivel de aceptación, de tu nivel procesal, y es algo que también depende de tu propia conciencia, no depende de otras conciencias, sino de la tuya propia, de la tuya interna. Entonces, él así tú quieres ver los milagros, entonces desarrolla internamente la conciencia de Cristo. Ese es el llamado que nos está haciendo el curso de milagros, en términos generales, con respecto de la conciencia. Nos está llamando a elevarla, a expandirla, a desarrollarla, y que sin límites. Y con ella, y en ese proceso que tú vas desarrollando, allí tú vas viviendo los milagros, porque dice que el milagro no hace nada, solo deshace. Entonces, te deshace todo lo que te deshace. Esas creencias de tu conciencia errática o de tu conciencia limitada.
te deshace esas percepciones erradas, te deshace un poco de cosas que no te sirven, te las empieza a deshacer. Y cuando tú deshaces, entonces tu conciencia se va elevando. Porque yo a veces pienso en la conciencia como un globo que está lleno con su canastica, el globo está lleno de cosas, entonces no se puede elevar. No se puede elevar porque está lleno de cosas, está además amarrado aquí digamos, al mundo, entonces no se puede elevar. Pero cuando tú la empiezas a quitar, a sacarle cosas, lo vuelves más ligero y lo desamarras y empieza a elevarse el globo, empieza a elevarse. Ese es el llamado y ese es el milagro que eso es uno de los tantos milagros que nos acoge el curso. Esta es la parte que más quería compartir con respecto de el estado de conciencia, porque aquí el curso sí habla más directamente del estado y dice en la revelación, el tiempo y los milagros. A mí me encanta porque habla de la revelación, el tiempo que no existe y los milagros que nos exigen un estado de conciencia en Cristo. Entonces vamos a leerlo, dice así: la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan, mira, de la conciencia. Mira que no es allí, aunque ambos se experimentan en ella. Claro, porque tú te haces consciente tanto de la revelación como del milagro. Tú tienes conciencia de eso. Entonces aquí dice: la conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Entonces mira que aquí ya nos habla, la conciencia es un estado. Ya aquí el libro sí nos habla de que la conciencia es un estado. Por eso hablamos de un estado de conciencia. Y ese, como decías tú, Elisa, conduce a la acción. ¿Cuál estado de conciencia? El básico, con el que todos tenemos, el que todos venimos, el que todos nacemos o el que todos nos educan. Es el básico, ese nos induce a la acción, lo que tú decías. Aquí es un estado de conciencia del cuerpo y es la acción. Y creo que a través de la acción yo puedo resolver todas las situaciones. Y dice: eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. Entonces aquí ya nos está mostrando que tu estado de conciencia vuelve y dice, está limitado. ¿Está limitado a qué? A tus actos. Y tus actos están diciendo lo que tú crees. Entonces, aquí nos está diciendo la importancia de empezar ese proceso de autoobservación. Ese proceso de autoobservación que tiene que ver con las lecciones. Ahí es donde entran las lecciones. Porque las lecciones, ¿a dónde te llevan? A ti mismo. Las lecciones no te llevan a ningún otro ser, ni ninguna otra persona, ni ningún otro acto, ni ninguna otra, nada. Te llevan es a ti mismo. Si tú te pones a analizar y podemos ver, escoger unas 2 o 3 lecciones,
¿Cuál es el propósito de la elección? Que tú aprendas a estar contigo mismo, contigo mismo. Y en esa medida que tú aprendas a interiorizar, y en esa medida del proceso de interiorización, a elevar tu conciencia. ¿De quién? De ti. No es la conciencia de ningún otro. Por eso dice, es que está unido a tu hermano, porque es la conciencia de ti mismo, ¿no? Ahí por eso es que ya dicen, empiezas a dejar de juzgar, porque ya estás pensando en ti, empiezas a dejar de estar pensando que el otro debería, que no hizo, que sí hizo, que no, porque ya empiezas a centrarte en ti. Entonces, como dice la primera lección, nada es, recuérdamela por favor, la primera lección. Nada es, nada es real, algo así, No, dice que. nada de lo que veo significa nada. Exacto, Nada de lo que gracias. veo sí, porque estoy viendo que lo que Ujú, no está ahí. exacto. Siempre esa es la primera lección, porque Ujú, siempre veo es las cosas, las formas, porque me ajá, recuerda el pasado. Entonces aquí es un ujú, reseteo mental del tiempo. El tiempo es lo que estamos soltando, porque este es el mundo todo. del tiempo. Mira que estamos soltando todo. Mira que si tú Todo, analizas todo, estamos soltando el tiempo, las creencias, el todo. pasado, todo, todo lo estamos soltando. ¿Y a dónde te lleva? A ti, mira. Aquí, No, porque tú te- creaste todo. Tú esa. eres el soñador, el sueño y lo observado. Mm, Tú eres todo. sí, Entonces nos está llevando a qué? A un estado de conciencia de absoluta verdad. gracias. ¿Dónde está la verdad dentro de ti? Entonces cuando nosotros llegamos ahí, pues ya se acaba todo el conflicto, porque ya Es. tú dejas pasar, ya tú no te, ¿qué te digo? Ya tú no te enganchas en el cuento porque sabes que es pasado. Ujú, O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que muchas historias se están reversando porque hay cosas que quedan pendientes, cosas que no se dieron, ¿sí? Cosas que realmente no se les dio el aprecio. Entonces están resultando personas de nuevo en la vida de uno que quedaron con pendientes, deudas pendientes, quiere decir que alguien que no dio aparece de nuevo como para dar lo que no dio. ujú, La persona que ya culminó su etapa, que valoró tal cosa y tal otra, está también yéndose, porque valoró es. más lo físico que lo otro. Entonces Ujú, tú vas dejando atrás todo ese tipo de cosas porque tú ujú, eras el que habías fabricado esa experiencia. ujú, ¿Para ujú, qué? Para soltar la idea del cuerpo. Nosotros ujú, estamos aprisionados en este mundo, como dices tú, nosotros somos globos, ¿sí? El ujú, día en que ya ese globo ya está listo para partir, ya usted se libera de todo esto porque esta parte física es el pasado, ujú. puras memorias. Sí, Entonces y todo nosotros eso, tenemos que, claro, tenemos que aprender a trascenderlas, a saber ver qué es lo que esta persona me trae a mí, que con mi estado de conciencia yo pueda trascenderlo. Para exacto. eso es la conciencia. Cuando tú estás en ti, Ujú, estás vigilante desde tu ser, desde tu espíritu, tú puedes trascender ese personaje, ujú, saber ujú, cómo manejarlo, porque ese personaje que tú tienes ahí eres tú mismo, es ujú, una faceta de ti. ujú, Nosotros tenemos muchos yoes, ujú, entonces son facetas de uno mismo que uno tiene que empezar a soltar, a aprender a trascender, es soltar ujú, la idea de que ese personaje o esa persona me va a atacar o me va a hacer daño, ujú, porque siempre estamos a la defensiva. ujú. Entonces, de tu nivel de conciencia depende. Si tu Sí. nivel de conciencia está bien alineado en el ahora, Ujú, tú lo puedes ver qué es lo ujú, que ese hermano te trae
Y tú puedes trascender, no tu hermano, trasciendes la situación que ha hecho el bloqueo que tenemos con ese hermano. Ujú. Entonces se vuelve una experiencia santa y ahí Sí, surge el milagro. Entonces tenemos que aprender a ver más allá para que sí. podamos unirnos realmente en santidad y no sigamos uniéndonos y dándonos palo nosotros mismos con una Ujú, parte de nosotros que no queremos aceptar, que ujú, existe, porque si está ahí es porque existe, ahí hemos. ujú, ujú. Sí. ¿Ves? Mira lo que dice aquí. Mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, si ves cómo evoluciona, cómo el libro va indicando la evolución de la conciencia, que antes limitada por la acción, todo con el cuerpo, pero acá ya nos habla de la restitución de la conciencia en su estado original. ¿Cuál es el estado original? Que no estamos separados de Dios, que somos uno con Él, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Ese es nuestro estado original de conciencia y allí tenemos que regresar. Pasará naturalmente a formar parte de la expiación, así como el otro proceso de conciencia, digamos, limitada, también usa parte de lo natural, así el estado de conciencia original también se puede convertir en natural en nosotros. Y por eso es que nosotros podemos vivir en el espíritu, o sea, en el aquí y el ahora, todo el tiempo. Y allí es donde uno dice, no hay tiempo, porque uno está viviendo espiritualmente allí, de forma natural. Y eso se logra. Si el libro aquí lo está diciendo, es porque es una realidad. Dice, a medida que compartas conmigo mi renuncia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Entonces mira cómo la invitación, por eso es que yo digo, el curso nos está, el llamado y el curso nos está invitando a esa elevación permanente, constante, y que se nos convierta en algo natural del día a día. Te escuchamos. Exactamente, Carmen Tulia, esa es la palabra, que se convierta en algo natural. Lo vemos, mira, aquí ese pensamiento que tenemos todos, que es un pensamiento en el tiempo, que es, usted viene aquí solo a nacer, a pasar un rato y a morir, a enfermar y morir. A eso es que venimos aquí. Esa es la palabrita mágica, ¿no? Y Ujú, resulta que vos no venís a eso. ujú, Tenemos que tumbar esa parte que nosotros tenemos en nuestra mente, que creemos que a eso venimos aquí. ujú, Entonces, que como nosotros vamos a morir, pues hay que disfrutar la vida como venga, porque ujú, ¿para qué nos pegamos a algo si al final nos vamos? No, ujú, ese no es el propósito. ujú. El propósito realmente aquí es poder ver cuál es la finalidad que tenemos como nosotros nos ve Dios. Dios nos ve a nosotros inocentes. Ujú. Nosotros somos inocentes, somos invulnerables, ilimitados. Entonces, si nosotros somos eso que nace del Espíritu, entonces nosotros podemos dar mucho más. Exactamente. Y entonces, ¿qué pasa? La parte vulnerable que es el cuerpo se convierte prácticamente en un medio de ¿qué? De transición de un estado a otro. Dejamos el cuerpo y nos vamos para un estado eterno, que es el estado natural, como dices tú, Carmen. Entonces, Ujú, lograr eso, aprender a aceptar esa muerte física, ujú. es prácticamente poder nosotros reconocer lo que somos verdaderamente.
listos para eso. Y nosotros Pero, hacemos mire, el curso de milagros todo el tiempo y esto, pero nunca estamos listos para eso. pero yo me atrevo a pensar que en la medida en que se desarrolle y se expanda cada vez más nuestra conciencia, en esa conciencia crística, en esa conciencia espiritual, en esa conciencia, a ver, ¿cómo lo llama? Bueno, es que es crística, espiritual y real, que esa es la real. Creo que sí vamos asumiéndolo, vamos aceptándolo y de esa misma manera lo vamos evidenciando en nuestras propias vidas. Mire lo que dice aquí. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, ese es el objeto, la razón de ser del milagro. Restablecer la conciencia de la realidad. La realidad es lo que veíamos ahora, esa conciencia de que somos espíritu más allá de esta historia o de esto que nos han enseñado. No sería eficaz si estuviese limitado por las leyes que gobiernan el error que tiene como objeto corregir. No sería lógico que el milagro que me ayuda a restablecer la conciencia de la realidad, de la verdad, esté limitado por las leyes de aquí. O sea, no tendría sentido, no tendría lógica, no tendría, ¿cómo lo llamamos? Sí, funcionalidad y servicio, diría yo. O sea, no serviría para nada. Si yo digo que yo estoy, digamos, elevando mi conciencia y que estoy cada vez siendo más espiritual y todavía no hago sino ver cosas negativas y no hago sino ver que yo no sirvo, que yo no puedo, que yo no soy capaz, entonces, ¿cuál es lo que está realmente pasando? ¿Qué es lo que realmente está pasando allí? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Que no está sucediendo el milagro, que no se está dando el milagro. Y allí es donde yo, haciendo uso de mi conciencia, digo, pero es que yo todavía pienso que no puedo, que no sé qué, que tengo esta dificultad, que todo lo veo negativo todavía. ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Entonces voy a volver a empezar las lecciones, o voy a retomar esta lección que me ayude en esto, o voy a buscar ayuda, sí, cualquier elemento que a mí me ayude a ir superando la situación. Pero si yo no me esfuerzo por eso, sino que me quedo allí, entonces, pues, bueno, no dice cada quien tendrá su tiempo, su momento, tendrá su evolución más adelante, no sabemos. Pero sí, el milagro es restablecer la conciencia de la realidad. Te escuchamos. Y mira que yo llego y digo, ¿por qué no se da el milagro muchas veces? Eso es lo que la gente dice, bueno, ¿y por qué es que a mí no me resulta esto como tengo que ser? ¿Sabes por qué? Porque yo ya he vivido eso. Es porque uno ejerce control en la situación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú deseas algo con mucha, con esa fuerza, ¿sí? De que vos querés es eso y deseo es eso y eso es, entonces tú lo tienes en la mente, lo tienes y le das vuelta y le das vuelta. Entonces se te presenta siempre ese inconveniente porque estás aferrado al resultado, en querer obtener algo. Cuando tú sueltas el resultado, ¿sí?, de querer obtener algo a partir de eso, se te olvida. Y entonces, ¿qué pasa? Se te da un milagro, porque has dejado actuar a Dios en tu vida. Dios quiere lo mejor para uno siempre. Es uno el que no desea que sea así.
y por eso es que busca otras maneras y otras formas para poderse enredar ahí en la pita, cuando la solución está ya aquí ahora. ¿Sí? O sea, nosotros realmente no aceptamos la voluntad de Dios completamente. Si nosotros aceptáramos la voluntad de Dios, realmente nuestra vida completamente, todo sería tan diferente, porque no habría conflicto. Este mundo surgió, vuelvo y te digo, como una amenaza contra el Hijo de Dios, porque nosotros nos vemos separados todos, y resulta que todos tenemos un mundito y andamos con ese mundito en la cabeza de lo que tenemos que resolver, de mañana que tenemos que hacer y esa es lo que llamamos vida. Resulta que esa no es la vida. La vida realmente es cuando tú compartes con tu hermano tu estado de conciencia presente. Cuando tú estás compartiendo la unidad, la certeza, la confianza de lo que eres tú completamente. Entonces, cuando uno comparte eso, todo cambia alrededor. Y entonces las personas empiezan a llegar y las personas te empiezan a buscar porque se dan cuenta que tú no los ves como un cuerpo limitado. Y cuando esas personas se dan cuenta de eso, pues llegan cada vez más y más a formar parte de la unidad en tu mente. En tu mente, todo está aquí. Entonces nosotros tenemos que llegar ahí, en ese camino de las lecciones y todo el trabajo que hacemos con el curso. Cuando llegamos a alinear eso, entonces nosotros ya estamos prácticamente obrando milagros todo el tiempo, porque todo el tiempo están obrando de milagros, sino que no los vemos, entonces los dejamos pasar, porque no los vemos, estamos viendo con los ojos del cuerpo. Todavía. Entonces ese es uno de los factores primordiales del curso, de que él se ensancha ahí para que tú abras tu mente a un nuevo nivel de conciencia, que es la unidad. La unidad es la alineación, padre e hijo. Ese es el llamado, ¿no? Ese es el llamado. Entonces nosotros tenemos que prácticamente renunciar, esa es la palabra, renunciar al mundo y entregarnos en esa unidad de corazón y mente a Dios, para que Él obre nuestra vida y nosotros seamos portadores del milagro y no de la ilusión, porque nosotros nos convertimos. Tú eliges el ser portadora de milagros en ese cuerpo, mente, carne tuya, o ser portadora de la ilusión, porque usted sigue fomentando más ilusiones afuera. Hay que ser conscientes de eso. Sí. Somos portadores del milagro. Gracias. Sí, y mira que aquí donde dice, el propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolvérselo a tu conciencia. Wow, Mira, sí, maravilloso, porque... O sea que Dios no quita nada, ¿te das cuenta? No, tú eres la que te quitas todo, sí, porque total. Tu nivel de conciencia está muy terrenal. Entonces cuando nosotros estamos tan terrenales, creemos que nos robaron, nos quitaron, el otro me lo llevó, me quedé en la calle. Sí, resulta que no. Y la idea del Espíritu Santo te dice, la idea mía es devolvértelo todo lo que tú te has quitado. Fuerte. Total, fuerte. Y así es. Y mira que dice, o más bien devolvérselo a tu conciencia, o sea, que te hagas consciente de que no lo has perdido, de que todo está allí, de que todo es tuyo. Y por eso ¿Cómo nos cuesta creerlo, no? Porque estamos muy pegados a esto. Y por eso es que dice, el reino de los cielos ya está completo, terminado. No es sino que está listico todo para que lo disfrutemos, y nosotros, por estar con esta conciencia limitada de las cosas, entonces no lo disfrutamos. Eso es lo que porque estamos pegados, ¿saben a qué? ¿Por qué no se disfruta? Porque se está pegado a un recuerdo que no está aquí ahora, sino que está en el pasado.
Ujú. Y entonces estamos pegados ahí a lo que pasó o lo que puede venir y nos puede suceder porque tenemos referencias del pasado, vemos con el espejo retrovisor y no vemos la persona que está volviendo ahora de otra manera. Sí, sí, total. Fuerte eso. Y Eso ese es es. el aprendizaje ahora, de poder vernos nuevos de paquete. Sí. Y ese es el proceso y ese es el llamado. Ese es el proceso y ese es el para la llamado. humanidad. Y si usted analiza, yo insisto porque yo estoy convencida de que es así. Las lecciones son para que uno vuelva aquí. Yo hablaba con alguien hoy y le decía, hay que tener el control, pero en mí, para mí y por mí, y no en las cosas. Uno está queriendo controlar lo de afuera. Nunca lo de afuera lo vas a poder controlar. El control lo tienes que tener aquí, en mí, para mí, conmigo. Y en esa medida, ahí es donde está. ¿Cómo defino yo mi actitud frente a esta situación? ¿Cómo defino yo mi comportamiento frente a este? Porque está aquí y estoy en mi centro. Me centro en mí. Entonces, ¿qué está lloviendo? ¿Cómo yo defino mi acción, mi sentir o mi actitud frente a la lluvia? Por decir un ejemplo. Entonces, estoy aquí. Y cuando yo fortalezco eso, y si tú te pones a ver las lecciones, te llevan a eso. A ti. Porque ahí es la alineación de que tienes tú en Dios, porque tú estás ahí en Él. Entonces, si tú estás en Él y estás desalineado, nunca vas a tener los milagros. Toca alinearse en esa energía para que tú puedas obrar milagros y ser portador de la verdad. Sí. Ese es el trabajito. Sí, toca ahí. Bueno, ese era el compartir de hoy. Muchísimas gracias, Elisa, por ingresar, por acompañarme en este proceso. Y bueno, esperemos que todas las personas que puedan escucharlo les sea útil, les pueda servir y les pueda contribuir en este proceso de digamos, de toma de conciencia real y espiritual. Esa es la verdad. Y hay que seguir y hay que hacerle. Tenemos en octubre, voy a hacer un pasadía en octubre, el 19 lo estoy programando, vamos a ver cómo nos le hacemos. Bueno. Esa es la programación, porque tengo ahora en septiembre otro taller que voy a hacer a nivel personal, entonces pues lo programé para octubre, vamos a ver cómo nos va y seguir adelante. Porque el trabajo es individual y cada uno tiene que dar su lección. Estamos trabajando fuertemente en eso y con el libro de Kenneth también, que nos ha ayudado mucho. Sí, bastante. También muchas gracias, Carmen. A ti. Nos vemos. Chao. Chao.